De esta manera era recibido Osvaldo Quispe tras abandonar los tribunales de Comodoro Pi el pasado 26 de agosto, luego que el Juzgado Federal número 7, a cargo del doctor Sebastián Casanelo, dictaminara prisión domiciliaria en el juicio de extradición solicitado por el Estado peruano, quien acusa a Quispe de supuestos delitos de terrorismo. Agradecerles a cada uno de los compañeros. ¿Qué tiene que decir? Soy una persecución. Osvaldo Quispe fue detenido en Buenos Aires el 16 de diciembre del año pasado. Su caso tuvo una gran resonancia mediática, tanto en los medios argentinos como peruanos. Sin embargo, después de 8 meses de detención, la justicia argentina le dio el beneficio de la prisión domiciliaria. Además, solicitó al Estado peruano una detallada ampliación de las pruebas de los delitos que se le imputan al director de la revista digital Perspectiva Internacional. En pleno festejo por la libertad de Osvaldo Quispe, Diego Raime, secretario de organización del Movadef, negó que este sea parte de su organización. No, Osvaldo Quispe no es miembro del Movadef. ¿Por qué este apoyo? El apoyo tiene que ver con que nosotros concebimos la detención de Osvaldo, y no solamente de Osvaldo, de los de Charles, que sí es miembro del Movadef, y otras personas como, por ejemplo, Juan Manuel Carranza, lo concebimos como parte de la persecución política que hace el Estado peruano contra los luchadores sociales o los peruanos en el mundo, ¿no? En este caso, contra nosotros que estamos acá en Argentina. Esa es la realidad. A casi un mes de su liberación, visitamos a Osvaldo Quispe en su domicilio de Lomas de Zamora. Bueno, hace poco te liberaron. ¿Cómo estás llevando esta prisión domiciliaria todavía, se puede decir? Sí, es una prisión domiciliaria porque el juez Casanelo dictaminó un requerimiento al Estado peruano para que responda las irregularidades que están en mi proceso. Y le ha dado un plazo de 30 días naturales para que responda. ¿Cuáles son los delitos que te imputa el Estado peruano? El Estado peruano me imputa el de ser partícipe de un acto terrorista en el Perú en 1989. Y se ha demostrado que esas acusaciones son falsas, fundamentalmente porque las pruebas son arrancadas bajo testimonios hechos por tortura y son solamente imputaciones, no se dan ni siquiera ningún tipo de prueba, ninguna participación ni nada. Eso está en la causa, lo ha sopesado el juez Casanelo y ve esa intrascendencia de las acusaciones. Y más adelante te voy a decir cuál ha sido la misma manipulación política que el Poder Judicial peruano ha hecho especialmente en mi caso. En tu caso ha sido un caso muy sonado porque salió el mismo secretario de Seguridad del Estado, Sergio Berni, a sindicarte como uno de los máximos referentes de Sendero Luminoso. No, yo no he sido ni participante, ni parte integrante de ninguna agrupación terrorista que se dice, entre comillas, porque es fácil imputar en todo este periodo de la guerrilla en el Perú, imputar a todo el mundo de ser terrorista, ¿no? Ahí en esa parte quiero decir que Berni, sin saber ni tener conocimiento de causa, inmediatamente me imputó este título. ¿En razón a qué? Yo también trato de preguntarme por qué inmediatamente él sale sin tener prueba alguna. Y es más, como la situación del vicepresidente está siendo acusado, y por lo menos debió decir, está acusado, ¿no? Está acusado. Él no, dijo inmediatamente, tal es tal, ¿no? ¿En razón a qué? Porque ya vino con un tenor, a mi parecer, ya escrito de parte del gobierno y el Estado peruano. Es una
confabulación que hacen las policías tanto Argentina o América Latina y Perú en relación a este tipo de casos. Inmediatamente tratan de hacer una imputación de este tipo para poder en la prensa avalar su sistema represivo, ¿no? Osvaldo, tú en algún momento habías indicado que tu detención era parte de una campaña de persecución encabezada por el Consulado General del Perú en Buenos Aires. ¿Cuáles son los elementos, las pruebas que te llevan a esa conclusión que hiciste pública en muchos medios? Mira, las pruebas las tienen ellos. Las pruebas las tenemos incidentalmente nosotros a través de mi defensa, porque hemos podido recabar lo que el consulado peruano comenzó a enseñar o dar a conocer a las autoridades argentinas mi supuesta imputación, ¿no? Esto se lo hace a raíz de que yo soy parte de la red de migrantes y refugiados en el trabajo de la Cancillería aquí en Argentina, donde se me indica a mí que soy miembro del Movadef, por lo tanto, entre comillas, terrorista, y por lo tanto no debería participar. Esa imputación lo hace directamente el consulado, urdiendo con otros personajes de la colectividad peruana. Ha sido todo un armado, porque yo en octubre del año pasado le comienzo a plantear que el consulado peruano estaba haciendo una discriminación política en contra de algunos dirigentes de la comunidad, que no se les permitió entrar, ni siquiera hablar en una actividad convocada por el consulado, y a raíz de esa situación comienza ya toda una persecución, comienzan a hablar, comienzan a urdir que quien ha manchado toda esa actividad es el señor de Perspectiva Internacional. He salido para invitarla y pedirle disculpas si es que no le dijeron. En esa oportunidad, durante el primer foro de organizaciones peruanas, celebrado en noviembre del año pasado, Osvaldo Quispe reclamó por los supuestos condicionamientos a algunos participantes de dicho foro, entre ellos a la referente de la Red Nacional de Migrantes, Lourdes Rivadeneira. Por eso hemos estado en plena reunión, me pasaron la voz, salí y... Y más aún debe haber una explicación en el sentido de que cómo es que en la mesa se comience a combinar a los representantes invitados formalmente a decirles que no pueden opinar, que no pueden hablar, solamente ser presencial. Ese es el caso, por ejemplo, de la señora Lourdes Rivadeneira, de estampas peruanas. En ningún momento hemos prohibido que alguien hable, en ningún momento, salvo que como el caso de algunas personas hayan venido y no ostenten la representación de su institución y hayan venido como especie de observadores. ¿Perteneces tú a la red de inmigrantes? Claro, efectivamente. Yo pertenezco en el trabajo que la Cancillería convoca a todas las organizaciones, a todas las personalidades o personas que quieran trabajar en la comunidad de migrantes, no solamente peruanos, sino también colombianos, argentinos, paraguayos, bolivianos, y la red aglutina todo ello. Y en su oportunidad la señora Rivadeneira es la que va a ser la referente de este equipo de trabajo, donde es un colectivo de personalidades y de organizaciones que van a trabajar en función de la colectividad y de la característica. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy representante de los refugiados, o sea, iba a nombre de una colectividad de refugiados ahí en la Cancillería, porque era el caso concreto, ¿no? Y mi relación con la señora Rivadeneira es de un trabajo que se hace institucionalmente en beneficio de la colectividad peruana. Me dice que la señora Lourdes Rivadeneira tiene, en cierta forma, la representatividad de la colectividad peruana y de otras comunidades migrantes en la Cancillería Argentina. Sí, la Cancillería Argentina convoca a varias organizaciones. Dentro de ellos está la red de refugiados, de migrantes y refugiados, donde ella es la que va presidiendo esa organización. La representatividad se la da y la convoca la misma Cancillería. No es que uno tiene que participar en elecciones o inscribirse, ¿no? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué ha dictaminado la justicia? Y en todo caso, ¿cómo esperas? ¿Cuáles son tus expectativas?
Mis expectativas son bastante óptimas en razón de que el señor juez Casanelo, leyendo la documentación de los requerimientos, son varios requerimientos que hace el juez Casanelo, referente a que responda el Estado peruano todas una serie de cosas. Es una batería que son el fundamento de mi defensa, que tanto el doctor Perdía como el doctor Suárez van a argumentarle y van a sustentar en mis alegatos, en los alegatos de mi defensa, toda una serie de consideraciones de que el Estado peruano, uno, no da pruebas y no da sustento a mi pedido de extradición. Dos, no reúne todos los requisitos, inciso por inciso, no reúne los requisitos para una extradición. Es más, se prueba en mi defensa toda la manipulación política que hace la sala antiterrorista, presionando a la sala nacional penal allá, que ve mi pedido de extradición. ¿Cuál sería la siguiente instancia en tu proceso? Acá el 26 de este mes ya debería terminar ya el plazo y seguro va a poner un plazo más, no sé cómo dará, no sé qué respuesta dará el Estado peruano a todas estas atrocidades, qué justificaciones dará, qué estará pensando, qué estará urdiendo. La segunda instancia sería el de la Corte Superior de acá, ¿no? De la instancia superior de acá de Argentina, sino la Corte Interamericana, y esa sería la que tendría que determinar mi extradición o no. Si es que se me da el refugio, inmediatamente yo salgo en libertad y se anula todo proceso. Si es que el doctor Casanelo dictamina que no al proceso de extradición, por todos los vicios que tiene, inmediatamente también salgo en libertad y el Estado peruano va a apelarse, de seguro, como lo ha hecho con otros acusados también de la misma situación. Pero habrá un tiempo que esperar para que podamos tener nosotros nuestro derecho a una réplica, ¿no? ¿Desde qué tiempo vives en la Argentina y cuál es tu situación migratoria? Yo vivo más de 10 años aquí en Argentina. Vine en el 2004. Vine inmediatamente por la persecución que se venía de tiempo atrás, no solamente por estas imputaciones, sino que hay una toda persecución a todo aquel intelectual, a todo aquel defensor, porque yo era allá estudiante de Derecho y era profesor preuniversitario y además tenía un consultorio gratuito donde defendía a campesinos, obreros y jubilados. Y en base a eso hay una cierta hazaña en todos aquellos que hacen una labor social. Eso va con una serie de amenazas que se me acercan y entonces yo decido venir a Argentina. ¿No tuviste ningún problema con la justicia peruana durante todo ese tiempo, la década del 90? No he tenido ningún tipo. Yo he viajado, he trabajado, he seguido estudiando, intermitentemente sigo estudiando, pero he trabajado, he elaborado, he viajado constantemente con mis documentos sin ningún requerimiento. A mí nunca se me notificó nada. ¿Cuál es tu situación migratoria en Argentina? ¿Tienes la radicación? Tengo la radicación en el 2006-2007. Tengo la radicación y tú sabes que cuando uno le dan la radicación te piden certificados de antecedentes penales de Argentina y certificados de antecedentes penales de Perú. Yo los presenté, los tramité en el consulado peruano y nunca se me hizo referencia de eso, ¿no? ¿Eres refugiado político? Yo soy refugiado político, soy solicitante de refugio. ¿A qué te dedicas y cuál es tu actividad principal que has venido desarrollando desde que has venido del Perú a la Argentina? Tú sabes que como todo refugiado, y lo conoce bien la comunidad argentina en los tiempos de la década del régimen militar, todos los refugiados cuando salieron de sus países hicieron de todo, de la misma manera. Yo aquí cuando llegué vine con un brazo adelante y otro brazo atrás, ¿no? Vine y trabajé de todo, trabajé de construcción civil y llegué a hacer trabajos de computación, de instalaciones de cámaras, de telefonía, etcétera, hasta que pude estudiar y llegué a concretar mi aspiración, mi vocación, que es el periodismo, ¿no? Y paulatinamente seguir estudiando lo que es mi carrera de Derecho.
Ahora tú diriges una revista Perspectiva Internacional. El cónsul se ha referido en varias oportunidades que es una revista o un medio que hace apología a Sendero, al Movadef. Esa imputación no es de él, no solamente, es del Estado peruano. Ya del anteaño pasado a mi revista se le titula de apologética del terrorismo, del Movadef, cosa que yo desmiento en ese sentido, ¿no? Mi revista es totalmente independiente de toda relación política, porque fundamentalmente nuestra aspiración es ver desde un punto de vista libre, desde un punto de vista crítico, fundamentalmente ver la defensa de los derechos de un pueblo como es el peruano y de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Esa es la visión. Entonces a ellos les viene mal que yo tenga una visión con respecto al Movadef y el proceso que sucedió en el Perú. Ellos titulan de que el proceso que se vivió en el Perú en los 80 es terrorismo, donde nosotros planteamos como revista que es una guerrilla, fue una guerrilla, donde la guerrilla fracasó y donde el Estado peruano salió victorioso, pero salió victorioso asesinando, realizando genocidios, realizando una serie de atrocidades que hasta el día de hoy siguen impunes. ¿Cómo has visto el rol de la colectividad peruana? ¿No sientes que ha habido una indiferencia hacia tu caso, hacia tu persona? Yo te quiero explicar en dos sentidos. Ha habido un sector que, gracias a ellos, constantemente me han visitado, constantemente se han preocupado, han visto la situación de mi familia, de mi señora, la situación de mi hija, y he tenido la solidaridad de todos ellos. Pero hay un sector que se ha convertido indiferente y ha visto de una manera muy prudente la situación mía. Yo te quiero poner en alusión a este sentido. En las épocas del régimen militar acá en Argentina, había una sociedad donde decían, ¿no?, cuando capturaban a los muchachos le decían, por algo será. A los montoneros. A los montoneros, ¿no? Por algo será. Esa misma percepción es donde hay un halo de miedo. Entonces ese miedo en la colectividad peruana todavía subsiste. Ese miedo hasta acá en la comunidad argentina todavía subsiste. Muchos de los compañeros que han sido mis amigos de estudio y decía, no sé, como me dijo un amigo, se sentían acongojados y no sabían qué hacer, sabían mi situación, pero también toda la campaña que hicieron en contra mía, como Bernie que sale, como los medios de comunicación que salieron inmediatamente a imputarme, ¿no?, sin dar cabida a que yo pueda hablar siquiera. ¿Cómo ves tú la actitud que han tenido los medios de comunicación de la colectividad peruana y obviamente los medios de Perú? Los medios de comunicación de poder, los que están en el poder, han sido su negro papel. El negro papel tanto de la prensa acá como argentina como la peruana, inmediatamente salieron con titulares, él salió capturado, el terrorista, ¿no? Pero toda la prensa comunitaria y la prensa popular inmediatamente me dieron su solidaridad. Ahí está la diferencia, ¿no? El papel y el rol que tienen los grandes medios que tienen el poder y están ligados al poder económico son los que han instaurado este cuco, mientras que los medios populares y los medios comunitarios son los que han dado la contrainformación. Y gracias a ello se debe también la percepción de que haya dictaminado esto el doctor Casanello, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido los factores que han determinado, bueno, en esta etapa casi tu libertad, más allá de la capacidad de los abogados? Fundamentalmente, ¿por qué es que se da mi libertad? Es gracias al pueblo argentino, a la solidaridad del pueblo argentino y a la solidaridad del pueblo peruano. Las organizaciones, instituciones y organismos del pueblo argentino y peruano han logrado de que se dé este primer paso, que es por lo menos un arresto domiciliario, que eso da muestras de que efectivamente el juez argentino ve que la gravedad de mi situación está en las imputaciones que hace el Estado peruano
y no tanto mi situación como tal, ¿no? Como estoy. Entonces, está en mis abogados, y ahí confío plenamente en mis abogados, porque ellos tienen la certeza, la verdad de lo que ocurre en todo este proceso. Han podido demostrarle ante el juez y demostrarle fehacientemente, con documentación de sus propios papeles, de su propia documentación del Estado peruano, que es toda una aberración, tanto la acusación, las imputaciones y hasta la misma papeleo de extradición. Bueno, hemos visto también que ha estado muy pendiente de tu caso una de los emblemas de la lucha de los derechos humanos, como es la señora Nora Cortiñas. Sí. ¿A qué se debe eso? Se debe a eso fundamentalmente porque ellos son conocedores de la persecución que han sufrido tanto ellos, y han visto en mi caso, conociendo mi situación, que esto es inaudito, ¿no? Me conocieron, han venido acá, Norita Cortiñas tuvo la grandeza de venir a visitarme aquí en la casa, así como muchos otros compañeros, muchos intelectuales que han venido, Carlos Aznares. Con Osvaldo Quispe en su casa y los requerimientos al Estado peruano por la justicia argentina. Hablamos con el responsable del Consulado General del Perú sobre el delicado asunto. El consulado no es juez, el consulado no es un tribunal, el cónsul no es un juez. Este señor Quispe, que trabajaba antes en una asociación que se llama Red de Migrantes, ahora lo quieren negar, pero él ha dicho que sí, en fin, por lo menos estaba vinculado porque iba de vez en cuando, no sé cuál era la regularidad. El día que yo inauguro el foro, el primer foro, donde concurren casi 100 asociaciones, hubo un personaje que ustedes conocen, de esta famosa red, que quiso sabotear el evento diciendo que en la puerta, diciendo un escándalo, que no se dejan ingresar. Y todo era una mentira. Él, que había ingresado al foro, diciendo que era periodista de red, se paró en medio del foro para querer quejarse y decirme a mí de que yo estaba tratando injustamente, que estaba discriminando a una persona. Entonces yo en ese momento le dije de que no era así, y le expresé los motivos por los que no era así, que esa persona había sido invitada y que estaba haciendo un show, simplemente porque no le había llegado la invitación física según ella. Pero aparte de eso, también le dije que el propósito del foro era integrar, y yo no sería quien para no permitir el ingreso a una persona con lo cual no estaba integrando sino desintegrando, y eso no iba a ser, eso no era el motivo del foro, o sea, muy por el contrario. Pero la persona estaba ya hace rato haciendo escándalo, que no quería ingresar inclusive, entonces él se quejó, sumándose a ella, yo le pedí que se identificara, se identificó como periodista de red, yo ni lo conocía. Cuando averiguó antecedentes de él, vi que él estaba con orden de captura en el Perú, esa orden de captura existía, estaba con un proceso. Cuando yo pedí esa información en el Perú, se preguntaron y supieron que él estaba en Argentina, y entonces la orden de captura se traslada a la Interpol, así de simple, y la orden de captura ya estaba, pero se traslada a la Interpol a Argentina para que lo traigan. ¿Por qué? Porque él le evidenció que estaba aquí. De ahí lo agarraron y fue a un proceso. Este señor me quiere acusar que yo he digitado todo. O sea, yo no lo he digitado para que el señor se pueda de alguna forma estar comprometida en relaciones que no sé de qué tipo con gente vinculada a Sendero Luminoso. O sea, yo no le llevo de la mano para que él haga esas cosas. Él solito es su responsabilidad. Y si él tenía un proceso en el Perú, tampoco tenía nada que ver yo. Y si él salió y asumió y se identificó en el marco del foro, fue también su problema. Entonces yo solamente pedí información de él. Y de ahí lo capturaron y el abogado y él me culparon a mí. Lo único que sí se los digo a ellos, y lo reitero, de que yo soy una persona que ha venido acá a abrir las puertas del consulado a todas las asociaciones, menos a una, y lo dije desde un principio, que se llama Movadef, porque ese es el mascarón de proa de Sendero Luminoso. Y esa horda de criminales, asesinos, jamás va a tener ningún tipo de espacio ni de diálogo con el consulado ni con el Estado peruano, porque está proscrito su movimiento por ley. No solamente Sendero, sino el Movadef mismo, y ellos lo saben. Entonces, bajo esta mención, yo puedo decir que no he tenido absolutamente nada que ver con las acusaciones que ellos me hacen, que yo he sido el que he digitado, liderado. Ellos mismos, total, se metieron en ese problema. Si la justicia los absuelve o no, tampoco es problema mío. Como yo le digo, yo no he sido el autor de la orden de captura,
que tenía en Lima. Hay otra persona que un conocido amarillista de la prensa, ¿no? Que es conocido por sus mentiras más que por sus verdades, me estuvo queriendo involucrar con un señor chamán. Entonces, porque dice que su hermano es número 2 del Movadef en Bolivia. Imagínense ustedes, yo no sabía que la culpabilidad o inocencia de una persona estaba en la medida en que no tenga lazos familiares con la persona. Esa es la mayor imbecilidad de estupidez. Por eso le digo que este periodista tiene un nivel intelectual pobrísimo.